El capítulo 2 del Evangelio de San Juan tiene forma de díptico, como dos iconos que están juntos, inseparables, las bodas de Caná y la defensa del templo. Y uno podría preguntarse qué tiene que ver un episodio relativamente privado, un casamiento en provincia, en una aldea insignificante de provincia, y esta otra defensa pública en el corazón de la Tierra Santa, en Jerusalén, capital, y más que en Jerusalén, en el templo, corazón de la ciudad santa. ¿Qué tienen que ver? Sí, tienen que ver. Tienen que ver. En el primero, se trata del agua que se transforma en vino y remotamente nos va a remitir a la última cena, al simbolismo del vino y de la sangre. En el segundo, en la segunda mitad de este capítulo, se va a tratar de la defensa del templo. Destruid este templo, dice Cristo, y él hablaba del templo de su cuerpo. Es el simbolismo del cuerpo. Entonces tenemos unidos en este capítulo dos grandes símbolos muy amados por Juan, la sangre y el cuerpo. Versículo 2, el final del versículo 1, estaba allí la madre de Jesús. Versículo 2, Jesús también fue invitado a estas bodas, como asimismo sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué a mí y a ti, mujer? Mi hora no ha llegado todavía. Así es. Mi hora. Esta palabra nos remite, como acabo de anticipar, a la última cena. Esa es la hora de Cristo. Ha llegado mi hora. Padre, glorifica a tu Hijo. Mi hora no ha llegado. Ya llegará la plenitud, la hora en plenitud de la pasión. Última cena, pasión, muerte y resurrección. El tema de la hora aparece por primera vez en el Evangelio de San Juan. Después va a volver a aparecer repetidas veces y culminar, como les digo, en el jueves y el viernes santo. Versículo 5. Su madre dijo a los sirvientes, cualquier cosa que él os diga, hacedla. Dice la madre a estos diaconis, a los sirvientes, los servidores, diaconis, otian legi min piísate. Lo que diga a vosotros, hacedlo. Es un imperativo. Y un imperativo sobre todo lo que diga. Lo que os diga, hacedlo. Y queda como mandamiento para los cristianos de todas las generaciones, en boca de la madre. La madre dice, cualquier cosa que él os diga, lo que os diga, hacedlo. Versículo 6. Había allí 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Versículo 8, entonces les dijo, ahora sacad y llevad al maestresala, al jefe del banquete, al organizador del banquete, a Argitríclinos. Entonces, ¿qué es lo que había? 6 tinajas de piedra. Fíjense que eran de piedra, no eran de terracota ni de alguna material fácil de romper. Eran frías y de piedra, como el Antiguo Testamento. Son símbolos del Antiguo Testamento. El número 6 también. Falta para la plenitud 7. 6 tinajas de piedra. El simbolismo no lo inventamos nosotros, está en la cosa, para las purificaciones de los judíos. Eso es el Antiguo Testamento. Indefinidas purificaciones, purificar y purificar con agua en tinajas frías de piedra, y nunca lograr el perdón de los pecados. Eso es el Antiguo Testamento.
La ley muestra los pecados, muestra el camino, pero no da la fuerza para seguirlo. No da la gracia por virtud propia, como la da el Nuevo Testamento, como la va a traer Cristo. Entonces, 6 tinajas de piedra para las purificaciones eternas del Antiguo Testamento que nunca llegaban a alimentar a los suyos, ni la alegría de la fiesta, ni el verdadero perdón de los pecados, que es lo que trae Cristo ahora en Caná, y sobre todo la noche de la pasión, que está connotada por esta palabra mi hora, cuando llegue mi hora. Después viene el relato, tiene protagonistas a los sirvientes, servidores, el maestresala y el novio, donde queda reflejado el proceder del mundo y el proceder de Cristo. El mundo da primero el vino bueno y después el malo. En cambio, Cristo da testimonio con este milagro de que Él permite primero el mal vino, la carencia de vino, el fin de la fiesta, el fin de la alegría, la súplica y luego el milagro. Renace la fiesta, renace la alegría de un modo absolutamente nuevo, por la comprobación discreta, palpable a los ojos de pocos, de este milagro portentoso, que tiene un simbolismo muy profundo. Se refiere entonces al Nuevo Testamento, se refiere sobre todo no tanto a esta agua que se transforma en vino, sino al futuro vino que se transforma en sangre. Eso está aquí en secreto, entre las líneas, pero está marcado. Juan comienza así su evangelio, este es el primer milagro, y va a terminar su evangelio con la pasión. Está todo estudiado, cómo comienza y cómo termina en relación, en unión, en referencia. Versículo 11, muy importante. Tal fue el comienzo que dio Jesús a sus milagros en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces, Taftin episen arginton simion o Jesús, en Canatis Galileas, que efanerosen manifestó, efanerosen tindoxan, palabra importantísima del Antiguo y Nuevo Testamento, la gloria, la esencia de Dios, que epistefsan y creyeron, el verbo de la fe que aparece en todos los capítulos de San Juan, el verbo de la fe. Todo el Evangelio de San Juan es sobre la fe, y en cada capítulo aparece repetidas veces este verbo. La fe amante, claro, la fe con amor. Sus discípulos, los que aprenden, los que reciben la enseñanza del Maestro. En la segunda mitad vamos a tener la defensa del templo, que tiene otro simbolismo, el simbolismo del cuerpo. Primero expulsa a los cambistas y los vendedores de víctimas para los sacrificios, que se autojustificaban como todos los comerciantes cercanos al culto. La gente venía de lejos, venía de Roma, de Alejandría, de Grecia, del Asia Menor, y no iban a traer animales. Traían monedas que había que cambiar por la moneda incontaminada del templo, que no tuviera ninguna efigie, ningún símbolo pagano, y el animal se lo ofrecían ahí. Ellos se creían grandes servidores del culto, pero a Jesús parece que no le gustaba la cosa. Muy interesante la psicología del culto y de los lugares de culto. Los expulsa, y lo que interesa es sobre todo la referencia a su propio cuerpo. Quitad estas cosas de aquí, versículo 16, y no hagáis de la casa de mi Padre un mercado, icon emporiu, una casa de comercio literalmente. Se acordaron los discípulos, los que aprenden, los que reciben la doctrina del Maestro, este tesoro de doctrina. Recordaron
Ratzinger trata mucho esto de recordar, ¿qué significa? Es un recordar teológico, es una inteligencia, una luz que crece en el alma. Recuerdan el Salmo, el celo, que significa amor ardiente. El amor ardiente de tu casa me consume, me devora. Y los judíos le dicen, le piden un signo que demuestre que es el Mesías, de forma ostensible, carnal. Le contestó Jesús, versículo 19, y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid, un imperativo que les da a sus enemigos. Los falsos testigos en la noche de la pasión dijeron, este hombre dijo, yo destruiré este templo. Y en 3 días, falso testimonio. Cristo no dijo yo destruiré, sino destruid. Les permite la muerte del Mesías para la redención del mundo. Pero no dice yo destruiré. En 3 días lo levantaré. Él hablaba del templo de su cuerpo. Versículo 21. Equinos de elegen, peritu naú, el templo, tu sómatos aftú, de su cuerpo. 22. Cuando resucitó de entre los muertos, recordaron, de nuevo este recordar teológico, acá es mucho más fuerte todavía, ahí entendieron, la luz creció en forma enorme, recordaron los discípulos, los que aprenden, los que reciben la doctrina, que esto había dicho, y creyeron, de nuevo el verbo de la fe, y creyeron a la Escritura y a la palabra que dijo Jesús. A la Escritura, el Antiguo Testamento, que estaba escrito en Moisés y los profetas, y a la palabra, ese es el Nuevo Testamento, queda equiparado al mismo nivel y superior. El Antiguo Testamento, la Escritura Sagrada, la revelación de los patriarcas y de los profetas, con la palabra de Cristo, Rey de los patriarcas y Rey de los profetas. Creyeron a la Escritura, grafí, y al Logos, to logo, unipeno Isus, y el Logos que dijo Jesús.